Hola, hola, bienvenidos al canal. Hoy les traigo cómo hacer este pequeño monederito cuadrado. Es muy facilito de tejer, se teje muy rápido, ideal para regalar o hacerlos para vender. Si les gustan mis tutoriales, les invito a que se suscriban al canal y que activen las notificaciones para que no se pierdan cada video que yo subo. Vamos primero a ver los materiales que necesitamos. Para hacer este monedero vas a ocupar una hilaza gruesecita, en este caso yo usé marca Otoño de Omega y es un poquito más grueso que el Sinfonía, también es algodón mercerizado, un gancho del número 3, una agujita para esconder hebras, tijeras y un cierrecito para ponerle al monedero, es más o menos de 15 centímetros tu cierre. Lo primero que vamos a hacer es un nudito deslizado, como siempre, para iniciar todo, y vamos a tejer 17 cadenas, así normal, las haces un poquitito flojas nada más, 17 cadenas, así 2, 3 y hasta que tengas 17. Ya que tienes tus 17 cadenitas, así se va a ver la tirita, acá donde terminamos vamos a saltar esta y en la que sigue, en la hebrita de atrás, vamos a hacer un punto deslizado, así tomamos la hebrita, jalamos y pasamos hasta afuera para hacer un deslizado. Después tomamos lazada y en el siguiente punto, igual en la hebrita de acá atrás, acá, vamos a hacer punto medio alto. Sacamos, tomamos lazada y pasamos los 3 puntos. En el que sigue vamos a hacer deslizado de nuevo, lo pasamos hasta afuera, tomamos lazada y en el que sigue medio alto. Y así vas a continuar un medio alto y un deslizado hasta terminar tu tirita. Ya que llegas al final de la vuelta, el último punto a tejer es un punto medio alto. Y vamos a tener un total de 16 puntos porque hicimos 17 cadenas y saltamos una. Y el último tiene que ser el punto medio alto. En la siguiente vuelta hacemos una cadena, giramos y en ese primer punto, que fue medio alto de la vuelta anterior, ahí vamos a hacer un punto deslizado. Una vez que ya tejemos el deslizado aquí, tomamos lazada y en el punto que sigue, que fue deslizado en la vuelta anterior, ahí vamos a hacer medio alto. Y vamos a continuar otra vez igual. Uno deslizado y otro medio alto. Uno deslizado y otro medio alto hasta llegar a este lado. Ya que llegues al final de la vuelta, de nuevo el último punto es medio alto. Hacemos una cadena y al volver a iniciar el primero lo hacemos deslizado, el que sigue medio alto y así vamos a continuar. Así vamos a ir haciendo varias vueltas hasta que tengas 7 vueltas de estas que quedan como atravesadas. Así de estas tiritas vas a tener 7. Una vez que ya complete las vueltas necesarias, mira, de estas filitas que tienen como una hebrita atravesada vas a tener 7. Esta sería la primera, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 esta última. Y terminas de este lado. Acá iniciaste, terminas en esta orilla. Tenemos una cadena, ya que terminamos una cadena, giramos y ahora vamos a ir haciendo un punto bajo en cada uno de los puntos. Vas a tener un total de 16 puntos. Vas a hacer así un punto normal en cada uno de los puntos hasta esta orilla. Ya que recorras con punto bajo este lado, con 16 puntos, vamos a hacer una cadena y ahora vamos a hacer punto bajo por esta orilla. Es esta cadena y aparte por aquí vamos a tejer 13 puntos. Así que distribúyelos para que te queden, para que no te vayan a quedar muy amontonados o muy separados. Vas a hacer un total de 13. 1, 2 y así por esta orilla hasta que tengas 13.
Una vez que tengas los 13 puntos por este lado, ahora vamos a hacer una cadena de nuevo, y aquí donde iniciamos, en este primer punto y en estas dos hebritas, vamos a jalar esta hebrita para acá para poder meter nuestro hilo aquí en este primer punto, aquí. Ahí vamos a hacer un punto bajo y sería el primer punto de este lado. Recuerda, van los 13 puntos, la cadena, y ya es nuestro primer punto de esta orilla. Va a ser también un punto en cada punto, en cada una de estas cadenitas. Y van a hacer un total de 16 puntos también, igual que acá arriba. Aquí, de este lado también, 16 puntos hasta esta orilla. Ya que completes tus 16 puntos de este lado, hacemos una cadena. Y después de esta cadena vamos a hacer otros 13 puntos por este otro lado. Después de los 13 puntos por esta orilla, vamos a cortar y vas a jalar tu hebra, y la cadena que debería de ir aquí en la esquina la vamos a hacer aquí como un punto más. Para eso, al tener nuestro tejido así, vamos a tomar nuestro gancho y lo vamos a pasar por el primer punto de acá, estas dos hebritas hacia ti. Vas a tomar tu hebra y la vas a jalar por ahí. Por aquí jalamos. Damos vuelta y metemos nuestro gancho hacia arriba, por aquí por en medio de este punto. Y por ahí jalamos nuestra hebrita. Ya que la tengamos así, ya solo vamos a acomodar bien. Y después, esta con tu aguja lanera la vas a perder, al igual que esta. Y cuando tienes tu cuadrito así, vas a hacer otro exactamente igual, mismos puntos y mismas vueltas. Y tienes que tener dos cuadritos. Después de tus dos cuadraditos vamos a hacer la orilla. Tomamos una hebra nueva, hacemos nudito deslizado y vamos a tejer 9 cadenitas para iniciar. Así normal vamos a hacer 9 cadenas. Una vez que ya tengas tus 9 cadenitas, nos vamos a saltar la última, y en esta, en la hebrita de atrás, vamos a hacer punto bajo. Y así nos vamos a ir con punto bajo por todas las cadenitas. En total vamos a hacer 8 puntos bajos, ya que nos saltamos una cadenita para dar altura. Así, este sería el primero hasta que tengas 8 puntos bajos. Ya que tienes tus 8 puntos bajos, esta sería nuestra primer vuelta. Esta que acabamos de hacer una vuelta, hacemos una cadena, giramos y hacemos un punto en cada punto. Y esta sería nuestra segunda vuelta. Así, un punto en cada punto recorriendo los 8 puntos. Y eso vas a seguir haciendo por 32 vueltas. Esta sería la segunda, así hasta que tengas 32. Vamos a hacer nuestra tirita de 32 vueltas y de 8 puntos en cada vuelta. Ya que tengas tus 32 vueltas, así es como se ve, vamos a continuar tejiendo. Hacemos una cadena y vamos a tejer en punto bajo por 3 puntos nada más. Así sería 1, 2 y 3. De aquí hacemos una cadena, giramos y volvemos a tejer por esos 3 puntos. Y esta sería nuestra segunda vuelta de 3 puntos nada más. Y así esta vez vamos a hacer 30 vueltas tejiendo solo por 3 puntos. Terminas, haces una cadena, giras y vuelves a tejer por esos 3. Y esta sería nuestra tercera vuelta. Y así hasta que tengas 30 vueltas ahora de estos 3 puntitos nada más. Una vez que ya tienes tus 30 vueltas, vas a hacer una cadenita y vas a cortar tu hebra. Vas a regresar acá donde iniciaste, vamos a saltar 2 puntos y en el tercero vas a introducir tu aguja y vamos a iniciar con una hebrita nueva.
Vamos a hacer primero una cadena, así una cadenita para iniciar, y después ahí mismo vas a hacer un punto bajo. Después vas a recorrer por los otros 2 puntos que quedan y vas a tener un total de 3 puntos, y vas a continuar esto igual por 30 vueltas como en el otro lado, 30 vueltas de 3 puntos cada una. Ya que completas tus 30 vueltas de este otro lado, ya tienes así esta parte, vas a tomar tu cierre y lo vas a acomodar que quede justo en medio. Así lo vamos a acomodar. Después agarras aguja e hilo normal y lo vamos a coser con cuidado de las dos partes. Primero esta, así, y después de este otro lado también cosemos nuestro cierre. Una vez que ya tengan su cierre cosido, aquí a tu tejido lo vas a abrir un poquito, vamos a emparejar, vamos a doblar hasta este lado. A la hebra que te sobró acá de una orilla le vas a poner una agujita lanera y por aquí vamos a coser esta parte. De este lado a este donde iniciamos, así vamos a ir cosiendo bien parejito toda esta partecita hasta cerrar acá. Una vez que termines de coser esta parte, ya escondes tu hebra y escondes el resto de las hebras que te quedan. Vas a tomar una nueva y la vas a poner en tu agujita lanera, y ahora vamos a coser los lados. Para pegar los lados nos vamos a colocar aquí donde cerramos, y en nuestro cuadrito de una esquina vamos a contar 7 cadenitas. Esta de la esquina sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y a partir de aquí, de la 8, vamos a coser a esta orilla de aquí. Así. Así vas a juntar tus lados y vas a iniciar a coser aquí. Esta hebrita primero la vas a jalar por la parte del medio, por este punto. Por aquí la vas a jalar hacia adentro para después esta perderla por acá por dentro. Ya que tengas tu hebrita por dentro y ya tu primer punto acomodado, solo vamos a dar un punto por vuelta, o sea, una de las vueltas que tenemos acá de punto bajo, y por este lado vamos a agarrar un punto normal. Y así vas a pasar hacia este lado. Y después hacia el otro tomando la vuelta que sigue. Y así vas a ir tejiendo todo alrededor hasta que llegues hasta acá, a donde iniciaste. Todo por alrededor, y al terminar ya escondes tu hebra. Una vez que ya cosieron todo este lado, así es como se ve tu monedero. Ahora solo nos falta pegar el otro. Y tal cual como lo hicimos, vas a acomodar este de este lado y lo vas a ir cosiendo igual con tu agujita e hilo. Ya que cosieron la otra parte de su monedero, así queda, ya está finalizado, ya solo esconden la hebrita que les sobra. Y así ha quedado nuestro monedero ya terminado. Para todas las que me vieron hasta aquí, muchísimas gracias. Por favor, no se vayan del video sin suscribirse y activen las notificaciones para que les avise cada que yo suba un nuevo tutorial.